Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestra serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Queremos agradecer que estén allí acompañándonos, escuchando exposiciones de la Palabra de Dios en presentaciones que comentamos. Se trata de ver en las profecías del Antiguo Testamento, en promesas que Dios dejó allí en textos sagrados del Antiguo Testamento, ver cumplimientos asombrosos en los hechos, en la vida, en las acciones, en las enseñanzas de Jesús el Nazareno. Cuando Jesús hablaba con la mujer samaritana, tema que estudiamos ya, una expresión dulce que él dijo es: si supieras el don de Dios y quién es el que te está pidiendo el agua, en el diálogo que tenía, si supieras el don de Dios, si tú lo conocieras. Jesús define entonces que la presencia de Él es un regalo de parte de Dios. En el tema que estudiaremos hoy, luz de las naciones, realmente vamos a comprobar que Jesús es un regalo de Dios. Y queremos con esto a ustedes, amigos, decirles que es tan bonito acercarse y aprender y escuchar, y cuanto más aceptar este regalo por la forma en cómo el regalo se presenta. Vamos pues entonces al estudio de la profecía en sí. Esto es Isaías capítulo 42. Allí se nos habla, se nos describen los trazos de la aparición de este regalo de Dios a la humanidad, y miraremos luego el cumplimiento en una acción tremenda, asombrosa, de cómo fue un regalo para la gente que estuvo allí presenciando el evento de Jesús. Vamos entonces a Isaías capítulo 42, desde el versículo 1 en adelante. Leemos lo siguiente: He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. El versículo 2 dice: no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Ahora el 3, no quebrará la caña cascada, que está raspada, casi rajada, ni apagará el pábilo o vela que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Dios, Jehová, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Y notemos el mensaje que va a decir ahora. Así habla el Señor, que es el creador de todas las cosas, dice así: yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. Notemos ahora: te pondré por luz de las naciones, que es el título del tema de hoy. Tú vas a ser luz de las naciones, ¿para qué? Último versículo ahora: para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a aquellos que están presos, y de casas de prisión a los que moran en las tinieblas. Lógicamente, allí Jesús está hablando de una obra espiritual también, además de física. Él hará que brille luz en los ojos de ciegos, tanto en la faz física como en la faz espiritual. Para ello vamos a mirar una historia, pero antes de adentrarnos en la historia, quiero decirles que
Para leer y estudiar el Nuevo Testamento, siempre es bueno recordar que es un texto que data del primer siglo de la era cristiana. Por lo tanto, hay un salto de 20 siglos a la fecha. Salto en el que es importante recordar costumbres que los judíos tenían en sus días, prácticas, reglas, prescripciones que en algunos casos se inventaron ellos, y Jesús se tuvo que mover en medio de ello, con el propósito de ser luz, de abrir la puerta de la cárcel, leíamos recién también en el texto de la profecía. En este caso se va a mostrar tan amoroso, pero también implica revelación de la forma en cómo Dios se comporta ante una desgracia. Vamos pues entonces al tema. Esto es Juan capítulo 9. Abrimos el Evangelio de Juan, ahí miraremos a Jesús como luz, no solamente de la gente que le rodeó, particularmente del individuo que fue beneficiado por la obra de este que produce luz, sino que hasta el día de hoy es luz de las naciones, porque el mensaje que trae arroja luz para nuestra vida espiritual. Miremos entonces en Juan capítulo 9, desde el versículo 1, lo siguiente. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Recordemos que nuestro tema es luz de las naciones y particularmente, porque esto va a quedar presente en todo el texto, cuando en el versículo 7 dice, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los que están presos. Así que vamos a ver que aquí hay presos, tanto físicos como morales. Físicos, aquellos que no pueden ver físicamente, pero cuánto peor es una cárcel moral que se va a describir en este estudio también. Bien, Jesús entonces ve a un ciego de nacimiento. ¿Qué ocurre? Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí o maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? En otras palabras, es evidente que hay pecado. Lo que no queda claro es quién pecó. ¿Saben? Este hombre sufría múltiples desgracias. No solamente la ceguera, sufrir la pobreza que ello entrañaba, el hombre mendigaba también, sino por encima de ello, la acusación de que había pecado de por medio, ya sea de este que había nacido pecaminoso. Lógicamente, en un pensamiento sensato no se nos ocurre creer que este bebé que naciera había cometido pecado por lo cual nacía ciego. O los padres. Y acusar a alguien en medio de una desgracia de ser los culpables de las desgracias, que por el pecado de ustedes ya es demasiado peso para soportar. Bien, los discípulos que responden a las creencias de aquellos días, de que a desgracia producida, pues era signo de pecado. Y una idea particular judía es que aquellas personas que vivían en prosperidad significaba que Dios les anticipaba en la tierra parte del regalo del cielo que les iba a otorgar. De allí el asombro de los discípulos cuando Jesús dijo que un rico difícilmente entraría en el reino de los cielos. Y los discípulos contestan, pero entonces ¿quién va a ser salvo si los ricos no se salvan? ¿Cómo es eso? Es la creencia judía de que el rico lo era porque Dios le estaba premiando por adelantado, dándole un pedazo de cielo, del gran cielo que le iba a tocar. Y lo inverso, el desgraciado, el pobre, el enfermo, estaba sufriendo parte del castigo, parte del fuego de castigo que iba a recibir, cuanto más a su muerte. Por lo tanto, tenía que ya desde ahora saborear ese castigo. Por lo tanto, estaba en pecado. Si era rico, pues no lo estaba porque estaba recibiendo un cielo. Notemos, esto aparece en la parábola del rico y Lázaro. En algún momento lo vamos a estudiar también. Pero nos anticipamos a esta idea tan extraña, tan rara, de guiarse por las apariencias para definir la idoneidad moral de alguien. Si está ciego, hay pecado. Lo que no queda claro es quién pecó, este o sus padres. Miremos entonces cómo continúa el diálogo de Jesús con sus amigos. Responde Jesús, no es que pecó este ni sus padres, no se trata de pecado acá, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Acá hay un punto, amigos, importante. Quiero decirles que cuántas veces sucede que cargamos cosas y no obstante ignoramos que hay un plan de Dios detrás de ello. Al decir Jesús, no es que hay pecado, aquí hay un plan, es para que las obras de Dios se manifiesten. Efectivamente, su promesa se cumple.
pero a este costo. Imaginemos a esos padres que al ver a su hijo nacido ciego, su desesperación de orar intensamente al Dios del cielo, que lo curara, al no haber respuesta positiva, esos padres llevan a los médicos a ese hijo enfermo, tampoco hay respuesta, hasta que finalmente se opta para que viva de la mendicidad. Ese fue el destino de un niño, de un joven nacido ciego. Ante el chasco de los padres, ¿qué padre no haría lo posible para salvar a ese hijo nacido ciego? Que oran, ruegan y la respuesta es el silencio. No obstante, sí hay respuesta, es la que Jesús está diciendo. Hay un plan. No es que hay pecado aquí o allí, sino que está así para que las obras de Dios aparezcan. Dicho esto, entonces, cambia un punto más. Los papás, cuando vieron a su hijo nacido ciego, y suponemos, como buenos judíos, que oraban para que Dios revirtiera la situación. Imaginemos que ese hombre tendría más de 20 años, 25, no aparece la edad de cuántos años. Podría ser un hombre adulto también. Lo cierto es que lo suficiente para decir que sufrió tantos años de ceguera porque había un plan para él, un plan asombroso que se va a revelar en este capítulo. Y de allí sacamos esta lección que pueda ser válida para nosotros. Amigos, cuando oramos a Dios ante una desgracia, ante una adversidad que tenemos delante de nosotros, no nos desanimemos. Es posible que haya planes de Dios, por lo cual pasó lo que pasó, pues tenemos que atravesar lo que atravesamos. Un plan de la providencia que permite que lo atravesemos para que luego se manifiesten las obras de parte de Dios. Aquí Jesús revela que hay tal situación. Tal vez en nuestro caso, como no miramos las obras de Dios, ignoramos que hubiera un plan para poder soportar esta adversidad que estamos viviendo. Si entendemos, amigos, es que de esta historia extraemos lo siguiente. Aprendamos a ser pacientes como esos padres que oraron a Dios para salvar al hijo. El regalo fue la acusación de los vecinos. Hay pecado en esa familia por lo cual nació ciego, cuando en verdad había un plan de Dios. Jesús lo revela. Vamos a ir otra vez a leer el versículo de Juan capítulo 9. La misma porción, reparemos claramente, Jesús indica que hay un plan para este hombre que nació ciego. Leemos el texto. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nació ciego para que ustedes vean hoy el poder de Dios. Si hace 20, 25, 30 años atrás nació ciego es porque había un plan. Y cuando el plan se revela, no sentimos satisfacción nosotros. ¡Wow! Para esto era. Yo no entendía, pasaron tantos años, ahora lo puedo ver. Pues entonces aprendamos la lección de la sumisión a Dios, de la paciencia, de la confianza, con ferviente oración. Decirle al Señor, Señor, ayúdame, porque no entiendo la adversidad que estoy viviendo, pero si hay un plan que tú diseñaste por lo cual yo debo atravesar, me someto, porque tú eres bueno, eres sabio, quieres lo mejor como un padre para con un hijo. Dame fuerzas para aguantar. Y espero ver el desenlace de esta adversidad y seguramente te daré gloria y gracias porque lo pude ver. Es lo que pasa en esta historia. Vamos pues entonces a avanzar con las lecturas de los textos. Continúa Jesús, versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Acordémonos que la profecía decía luz de las naciones. Así que Él va a revelar que es luz. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y aquí nos detenemos un momento. Esta parte de la historia es significativa porque Jesús hace acciones que perturban, molestan y aún ofenden a los judíos. Al tratarse de un día sagrado, como es el sábado, había normas que cumplir y Jesús aparentemente las viola al escupir en sábado. Ya estudiaremos en otro momento las razones de por qué Jesús hace lo que hace en sábado. Apenas nos adelantamos a decir que eran tan numerosas las prácticas judías
que habían agregado a las leyes de Dios en el afán de mantenerse ellos puros, practicantes, y que estas leyes creadas por los hombres hacían que se sintieran mejor al cumplir algún mandamiento de Dios. Esto lo muestra Marcos 7. En el caso del sábado en particular había muchísimas leyes absolutamente absurdas creadas por los judíos. Y Jesús las desafía, y una de ellas tiene que ver con los escupitajos en sábado. Esto se basa en un texto que tenemos aquí, lo podemos mirar en pantalla, que es la Mishnah. Reitero, este tema lo vamos a mirar con detalle más adelante, pero este es el manual judío actualmente tan sagrado como la Biblia. Se le llama, si la tradición, la Biblia escrita, esto es la Torah escrita, es la Biblia. Esta va a ser la Torah oral, la Biblia oral, la Mishnah. Parte, porque hay más material de leyes judías. Esta es quizás sea la más importante, la Mishnah. Ahí aparecen las prácticas acerca de amasar en sábado, que es lo que Jesús hace. Además de escupir, amasa barro. Estaba prohibido hacerlo. Vamos entonces, retomamos la historia. Ahí se nos dice entonces, que le dice, luego de haber hecho barro, le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Dicho de otra manera, como que le dijera, ve al enviado. Siloé significa enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Repaso otra vez el versículo anterior, el 6. Recordemos que es muy enfático. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Repetidamente hacía barro. Jesús no necesitaba hacer estas cosas para curar. ¿Por qué lo hizo? Y nada menos que en sábado. Reitero, este es un tema que estudiaremos a fondo en otra emisión acerca de las prácticas judías, sus numerosas leyes y en particular las leyes del sábado. Jesús las desafía en esto, los escupitajos que él hacía en tierra para juntar con el polvo, la saliva, el barro y untarlo, porque luego genera problemas. Veremos cómo continúa la historia ahora en el versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes lo habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Versículo 9 ahora. Unos decían, él es. Otros, se le parece. Pero el hombre decía, yo soy la persona ciega que me sentaba y mendigaba. En el versículo 10, los judíos preguntan, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Explícanos. A lo que él responde, aquel hombre que se llama Jesús, recordemos al cual nunca vio, esto formaba parte de la historia también, Jesús se le revela al final de ese capítulo, y él lo puede ver físicamente, apenas hubo oído el timbre de la voz, escuchar su mensaje y sentir el tacto de los dedos cuando le ponía barro en los ojos. Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé, al estanque, al enviado, llamado así, y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Hasta ahí parece una historia preciosa de curación. Pero recordemos, el tema es luz de las naciones. ¿Qué hizo Jesús? ¿Por qué tuvo que actuar de la forma como lo hizo? Haciendo barro para curar a la persona. Nos lo va a decir ya a continuación desde los versículos que siguen. El gran conflicto que se desató ese sábado entre los judíos. Miremos. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? No sé, responde el ex ciego. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego en medio de la agitación de la gente común, porque sabía que había algo extraño, esa actividad prohibida en sábado. Entonces llevan ante los fariseos y allí intervienen los sabios de aquel tiempo. Era día de reposo o sábado cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. El ex ciego les dice, les cuenta la historia, que para él era natural. Me puso barro sobre los ojos y me lavé y yo veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el sábado. Y aquí, amigos,
queremos hablar de un tema que será de interés y especialmente para las siguientes emisiones. Es la confusión que el argumento de los fariseos genera sobre la persona del Mesías. El Mesías sabe lo que hace, primeramente cumple la profecía de Isaías 42, versículos 6, 7 que ya miramos, luz de las naciones para que abra los ojos de los ciegos. Lo está cumpliendo, pero a un costo elevado, y es que lo acusen de infractor de la ley. El nazareno está haciendo algo que está supuestamente prohibido por Dios. Y aquí ha inducido a muchos a creer que, en tiempos modernos, creen que Jesús realmente es infractor. Él violó el sábado y está muy lejos de la verdad. Porque Jesús viola así las leyes rabínicas que adornaban el sábado. Entre esas leyes, los judíos no podían mirar en sábado, mirar un espejo. No podían en sábado tomar el huevo puesto por la gallina en sábado. Parece ridículo, irrisorio, pero eran las creencias judías, como que la gallina hubiera cometido falta al depositar su huevo en sábado. El judío pues le estaba prohibido tomar ese huevo. Aparentemente estaría contaminado. Hasta el día de hoy hay situaciones con el mundo judío también en cuanto a la práctica del sábado. El sábado no se puede prender ni apagar tampoco. Se contratan personas gentiles para que lo puedan hacer, ya que a ellos no les cabe la obligación de la ley. Es un tema muy serio y que vale la pena conocer a fondo para entender la curación de Jesús, para entender el comportamiento, en este caso, de haber hecho en sábado algo que era innecesario, de escupir en tierra. Si él con los dedos, ¿cuántas curaciones no hizo sin acciones adicionales? Pero lo hizo porque quería arrojar luz, ser luz, no solamente para el ciego que lo va a curar, ser luz para los vecinos que van a presenciar, algunos de los cuales son ganados al milagro, creen en Jesús como el Mesías, otros no, y especialmente en la parte final de la historia. Se ve la actitud de los sabios que con el rechazo a este que produce luz, ellos no salen de la prisión moral en la que están en plenas tinieblas, pero eso lo miraremos en el texto. Sigamos leyendo entonces. Estamos en Juan capítulo 9. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el sábado. Es decir, no guarda el sábado rabínico, si lo pudiéramos decir de esa manera. No guarda la manera rabínica de observar el sábado. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador, como ustedes están diciendo, hacer semejantes cosas? Estas señales, un pecador las puede hacer. Y había disensión entre ellos, no se ponían de acuerdo. En un sentido, Dios estaba cumpliendo su plan de arrojar luz. Y entre ellos veían una situación que no podían arreglar. Que si él no guarda el sábado, ¿cómo puede permitirse el lujo de violar el sábado y salir impune? Y estos otros, al ver que Jesús hizo la señal, daría la prueba de que no es un pecador, por la señal que hizo, ya que un pecador no puede hacer estas cosas. Enhorabuena que a veces aparezcan disensiones, diferencias, para que busquemos más verdad. En este caso Jesús sabe lo que ha hecho. Acordémonos lo que escuchamos al principio. No está ciego, no hay pecado ni que él, niño, o los padres. No, hay un plan, Jesús dijo, sino que está así para que las obras de Dios se manifiesten. Y esas obras de Dios, vamos a ver, es no solamente la curación del hombre, es parte de la obra de Dios. Hay otra parte más que le sigue, es arrojar luz al resto de la gente acerca de la conducta que estaban llevando, de oposición al Cristo, y la luz que Jesús irradia, porque es la luz del mundo. En otras palabras, o creeremos a lo que dijo e hizo el Cristo, o aceptaremos la opinión de los rabinos que lo acusan de pecador, de una persona que trae oprobio a la nación. En fin, estos son los temas que trata el texto, para entender entonces que si es luz de las naciones y que va a abrir los ojos del ciego, también quiere sacar a los presos de la cárcel de ceguera, lo cual finalmente en este capítulo se ve que no pudo lograrlo con los tenaces opositores del Cristo, esto es, los fariseos. Pero miremos entonces más análisis del texto.
Versículo 16, hemos leído, había disensión entre ellos, no se ponían de acuerdo. Entonces, a continuación, entablan diálogo con el ex ciego. Volvieron a decirle al ciego, ¿y qué dices tú? Danos un testimonio del que te abrió los ojos. Y él responde como del corazón, lo que sale de su alma, en gratitud por la bendición recibida, que ahora tiene sus ojos en condiciones. Al decir claramente, yo siento que es un profeta, es un enviado de Dios. La respuesta farisea sigue a continuación. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Notemos en la incredulidad en que uno transita, en lugar de analizar los hechos y aún dialogar con el Cristo. ¿Dónde está? Había desaparecido. En gran medida, amigos, vamos a ver a continuación una situación, y es el testimonio de varios protagonistas en la historia. Primeramente, el testimonio del joven o del hombre, ex ciego ahora. Miraremos la contundencia con la que él se expresa. No solamente que dice que es profeta, más adelante se va a expresar a favor del hombre que le hizo la curación. Se va a ver también otros protagonistas, los papás, que dan un testimonio indeciso, testimonio divisivo. Ellos que deberían estar con tanto gozo por la recuperación de un hijo, sin embargo, al tratarse de este Señor, el Cristo, que hacía milagros, enseñanzas, a contrapelo de las creencias populares fariseas, estos padres no se jugaran por él, no lo apoyaran, al contrario, mantenerse al margen, y el texto nos va a decir el motivo. Era para conservar el status quo, la buena opinión, la relación con los amigos, los vecinos y la iglesia. Y otros protagonistas, la severidad de estos jueces que no logran mirar rayos de luz en la acción de Jesús. Esto queremos mirar a continuación y que sean lecciones para nosotros en nuestros días presentes. Dice entonces el siguiente versículo. Les preguntan a esos padres que los hicieron traer para que den testimonio si realmente era un hijo nacido ciego. ¿Es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres responden, y aquí viene algo extraño. Responden, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle, es decir, ya es grande. Él hablará por sí mismo, él se puede defender. ¿Por qué actúan así los padres en forma evasiva? Lo dice a continuación, versículo que sigue, 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que ese hombre nazareno era el cumplimiento de las profecías mesiánicas, fuera expulsado de la sinagoga. Amigos que estamos escuchando, yo les invito a que para entender y apreciar mejor la profundidad de esta historia, nos pongamos en los zapatos de los protagonistas. Vamos a ponerlo primeramente en los papás. ¿Cómo es posible que estos padres actuaran de una manera tan desapegada de la experiencia que el joven tenía? Este hombre afirmaba, como leeremos después, que lo que vivió era genuino y que el hombre que lo había bendecido merecía el cariño de parte de él, la aprobación, la defensa de él. No así los padres. ¿Por qué los padres no se gozaron de la misma manera e intensidad que el hijo? Comento lo siguiente. Si esos padres, al tener ese hijo recién nacido, que nació ciego, hicieron lo posible para su recuperación, además de las oraciones, plegarias elevadas al cielo, también la visita a médicos, a los médicos de aquel tiempo, para que a través de sus hierbas o actividades necesarias para que el niño recuperara la vista, todo fue infructuoso. Y ante la decepción de los papás que finalmente optan por entregarlo a la calle para que él viva de la mendicidad. Muy triste, ¿verdad? Ahora bien, esos padres, ¿cómo debieron haberse comportado al ver a ese hijo recuperado? Nos imaginamos la escena,
que el hombre acostumbrado a andar en la calle mendigando, ahora se aparezca en casa, tocando la puerta o entrando allí y mirando por primera vez el rostro de su amada madre, el rostro adusto del padre. ¿Qué representa ello? ¿No es gozo para ese muchacho? Pongámonos en los zapatos. ¿No es gozo para los padres? Hijo, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es esto? Pues puedo ver. Y los padres que preguntan, ¿pero qué pasó? El joven que cuenta, hay un hombre que me puso barro en los ojos, me dijo que fuera al estanque, que me lavara, me lavé, regresé, veo. Pregunto, y especialmente a quienes somos papás, ¿qué haríamos nosotros con médico tal? No lo buscaríamos para, no solamente agradecerle, si pudiéramos pagarle el servicio recibido. ¿Qué haríamos? Lógicamente sus padres estaban felices por la curación recibida del hijo, agradecidos al doctor que los curó, Jesús el Mesías, el Nazareno. Sin embargo, aquí en la respuesta que ellos dan ante los severos fariseos que preguntan, ¿qué testimonio dan ustedes de este hijo? Que ustedes dicen que nació ciego. Y ellos testifican, es nuestro hijo y nació ciego, pero ¿cómo ve? No sabemos. ¿Y quién le abrió los ojos? Tampoco. Ya es grande, pregúntele, nos acordamos. Y pero el texto aclara después. Esto decían por el miedo, el temor de confesar que si alguno decía que ese nazareno era el cumplimiento de las profecías, lo echaban de la iglesia. El amor al mundo, el amor al aplauso, el amor a la aprobación. Muchas veces algunos de nosotros nos comportamos de esa manera. Hasta sacrificamos valores morales. Cuando la conciencia nos dice, hazlo de esta manera, persevera, hazlo así, pero para llevarnos bien con el medio ambiente. En el caso de estos padres, querían llevarse bien con su iglesia, la sinagoga, no ser echados de ella. ¿A dónde irían si ya estaban prohibidos? En esa sinagoga o en cualquier otra, por el error, la falta de haber dicho en público que ese nazareno, ese caminante y curador, que seguramente era un brujo, dijeran que ese fuera el Cristo. Acordémonos que así es como se expresan los fariseos. En Marcos 3 aparece ese hecho de decir que las obras de Jesús eran obras hechas por el diablo. Por lo tanto, decir que el Cristo había curado era demasiada audacia y estos papás no estaban dispuestos a correrla. Gozarse con el beneficio, sí. Dar gratitud, tributo al originador de la bendición, no estaban en condiciones. Muy triste porque refleja la situación de muchos de nosotros, que podemos recibir bendición y gozarnos con ella, pero reconocer al dador de la bendición, darle gratitud con ello, y más si esto implica que es Dios. Si nuestras creencias, faltas de fe, impiden que nos agradezcamos a Dios, en algunos casos incredulidad o ideas ateas, en fin, hacen que hay personas que sean difíciles de acercarse allí y decirle a Dios, gracias por esto que acabo de recibir, te lo quiero agradecer, no estamos muy asociados contigo, suelo no hablarte mucho, pero ahora no puedo menos, no lo puedo evitar, decirte gracias. ¿No podríamos hacerlo? Los papás no estaban dispuestos a hacerlo. Pero vamos a la historia otra vez. Ahora los papás ya dieron un testimonio evasivo, ya miraremos por qué. Ahora le toca el turno al hijo de dar testimonio nuevamente. Ahí viene la pregunta a continuación que el Sanedrín, los fariseos, el cuerpo directivo religioso le hace a este hombre para hallar una explicación a la curación recibida. Esto dijeron sus padres, hemos leído ya, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por esto dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntadle a él. Y ahora la carga va hacia el ex ciego. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Le dijeron, mira, da gloria a Dios. Agradece lo que estamos haciendo por ti, te estamos librando de alguien perjudicial. Da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Ya lo certificamos. ¿Por qué? Porque había violado una práctica rabínica.
Déjenme, amigos, comentar, esto es un hecho muy importante, la acusación que hacen estos fariseos contra Jesús. Voy a invitar a que abramos un texto, no lo podemos evitar, de ver la abundancia de prescripciones inventadas por el hombre, que los judíos habían hecho, con lo cual pretendían agradar a Dios, cumpliendo cosas que Dios nunca había pedido. Para ello abrimos el texto de Marcos capítulo 7. Ahí miraremos un ejemplo de inventos humanos. Entre ellos había uno que vamos a describir en un momento más sobre cuando hay líquido, en el caso de Jesús, que escupe para que se haga húmedo y hacer masa con ello. Estaba prohibido hacerlo en sábado. Pero vamos a Marcos 7 para tener un panorama, una idea de la abundancia de prescripciones inventadas por los judíos para buscar estar en paz con Dios. Leemos desde el primer versículo, Marcos 7, 1 en adelante. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Aquí el versículo no habla de higiene, sino de una práctica judía del primer siglo que consistía en que la persona que se disponía a comer debía tener allí en su casa preparada ya una media cáscara de huevo, dentro de la cual se echaba líquido, agua. Tomar la media cáscara, volcarla en el cuenco de la mano, elevarla para que se derrame, moje la muñeca, pero no llegue al codo. Al juntar las manos, el individuo quedaba habilitado para comer la comida que se servía. Una práctica que había que hacerlo. Este es un rito creado por el hombre. No es higiene. Lógicamente, cuando se nos invita a comer y se nos dice, ¿te lavaste las manos? Aceptamos. Pero aquí no se trata de eso, porque lo va a decir a continuación. Seguimos leyendo entonces los siguientes versículos de Marcos 7. Versículo 3. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber. La palabra original griega allí es lustración, es inmersión. Había que sumergir, bautizar los vasos de beber, los jarros, los utensilios de metal, los lechos. Esto muestra entonces que los judíos tenían estas prácticas de sumergir para que se habilitara una comida. Nos imaginamos, amigos, que si se nos invitara a comer de esta comunidad, y entonces, o los invitamos nosotros a ellos, y ellos preguntaran, ¿ustedes ya bautizaron los vasos, los cubiertos? ¿Bautizar? Sí, sumergirlos. No, entonces, perdón, no puedo comer. Esto es lo que nos está revelando este texto de Marcos capítulo 7, versículo 4. Leamos el 5 ahora, cómo Jesús se ofende porque le hicieron la pregunta, ¿cómo tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan sin habérselas lavado? Jesús, pues, severo responde. Siguiente versículo. 5. Leemos ahora el 5. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y responde entonces a esa pregunta acusatoria. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos o inventos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de hombres, tales como lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y reparemos en esto. Y hacéis otras muchas cosas semejantes a estas. Entre esas muchas cosas, tienen que ver algunas con el sábado. Comento. 39 melajot es el nombre que se le da, lo pueden buscar en internet, a las 39 prohibiciones que los judíos habían creado que se debían verificar, controlar en sábado.
prohibiciones, 39 obras, 39 melajot, obras que son prohibidas. Y cuando van enumerando, allí 1, 2, son 39, cuando llegamos a la número 10, allí se habla de amasar, estaba prohibido amasar. Entre los escritos de la Mishnah hay un párrafo que menciona de cuando se alimenta con agua y forraje a los animales en sábado. ¿Es lícito dar alimento a los animales? Claro que sí. Pero siempre, entonces ahí enumera, cuando das el alimento, ponlos por separado, no hagas masa. Esto aparece en el capítulo 24, Mishnah 3, del Tratado Shabbat judío. O sea, el documento está para decir, esta es la práctica judía, no amases. Si buscamos en los medios electrónicos modernos, 39 malajot, ubiquen amasar, y allí se cuenta que hasta el día de hoy, a la hora de practicar el mandamiento, hay situaciones como en el caso de un bebé. Al bebé hay que darle alimento líquido para que él pueda alimentarse. Pero hay aquí que hay bebés que ya están creciendo y quieren alimento sólido. ¿Cómo hacer para darles en sábado un alimento que no implique amasar? Allí da ejemplos como la banana pisada, el aguacate pisado. Da los ejemplos, los pone allí. Eso no se puede hacer en sábado. Y en el caso del bebé que requiere un alimento más sólido, pero amasado, suave para su ingestión, pues estaba prohibido hacerlo en sábado. ¿Hasta dónde llega el pensamiento de que al alimentar a un bebé hay que cuidarse de no amasar? Pues Jesús a propósito, y esto es lo que importa de esta historia, hizo exactamente lo contrario, amasó en sábado, para desafiar esa ley de las 39 melajot de los judíos que están en la Mishnah, en el tratado Shabbat, el capítulo 7. Comento esto, amigo, porque en otro momento futuro, en esta serie, hablaremos de las prácticas judías, para que nos quede claro que Jesús hizo lo que hizo, de ningún modo para anular el sábado de la ley de Dios, sino para echar por tierra esos inventos de los fariseos, por lo cual se ganó tanto desprecio de parte de sus enemigos fariseos. Pero vamos entonces ahora a ver ya el desenlace de esta historia. Miremos entonces allí en San Juan 9:25, a la pregunta o el planteo que hacen los fariseos, que le dicen, da gloria a Dios. Sabemos que ese hombre es un pecador. Y miren lo que responde el hombre, impactado por el beneficio recibido. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, yo no lo sé. No sé de Biblia, de teología, y para explicar, como ustedes entienden, yo no sé. Una cosa yo sí sé. Yo había sido ciego, ahora veo. De eso voy a hablar. Y mis amigos, ese es el testimonio que Dios quiere que nosotros demos hasta el día de hoy. Hay muchas cosas que podemos no entender y menos explicarlas. Pero en el caso de este hombre, claramente cuenta lo que Jesús quería que contara. Y es que se había programado del cielo. ¿Nos acordamos del planteo que hizo Jesús en respuesta a los discípulos? Cuando ellos preguntaron, Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que hubiera nacido ciego? Y la respuesta de Jesús no es que pecó, ni este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten. Y este es un plan. En otras palabras, ya hacía 20, 25, 30 años, el tiempo de existencia del ciego, que ya estaba planeado desde el cielo. Aún quizás si el hombre era mayor que Jesús. Jesús se encuentra con un caso que había sido visto en el cielo. Tiene que nacer ciego. Ante el asombro de los padres que oraban y hacían esfuerzos para recuperarlo y que el niño nacido se sanara. Pero el plan de Dios corre, a pesar del sufrimiento nuestro, que duele a veces vivirlo, atravesarlo, pero el plan de Dios era, este hombre debe permanecer allí ciego, porque en algún momento de la historia Jesús, el Cristo, se aparecerá, hará lo que tiene que hacer el Cristo en cumplimiento de la profecía, y ahí se verá la respuesta del hombre, y esto es lo que queremos examinar. Miremos entonces la tremenda respuesta que da este hombre en contraste de la de sus padres, y veremos la razón de la diferencia. Dice entonces en el versículo 26 ahora,
de Juan, capítulo 9. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? O sea, tú dices que ahora ves, pero ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? 27. Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Casi sonaba como una sorna. Y entonces se molestan esa gente. Versículo 28. Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos, como que fuera opuesto. Y esto es la ceguera que algunos tienen de que haya oposición entre Moisés y Jesús, y aún hasta el día de hoy. Que si Moisés trajo la ley de Dios, los 10 mandamientos, Jesús trajo otra cosa diferente, que anula la ley. Y con la gracia de Jesús, no, es terrible pensar de esa manera, tema que estudiaremos oportunamente también, para ver que Jesús toma la ley de Moisés y la pone en su lugar como Dios quiso que fuera. Y todo aquello que era basura, como las tradiciones humanas, las tira por el suelo, como este invento de que no se podía amasar en sábado, o no se puede comer un huevo que la gallina pone en sábado, o mirar un espejo en sábado, no se podía escupir la tierra porque la saliva hacía germinar y se hacía trabajar la tierra. ¿Cuántos casos, ejemplos, que vamos a examinar más adelante? Pero miremos entonces el firme testimonio, que es lo que nos importa, en contraste con el evasivo testimonio de los papás. Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos ni de dónde es, cuando Jesús siempre testificó que Moisés era el que había profetizado, escrito. Eso cuentan varios textos de Jesús. Pero esta gente ignorante no ven asociación entre Moisés y Jesús. Versículo 30 ahora nos dice, responde el hombre, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde es, pero a mí me abrió los ojos. Yo no sé la teología de ustedes, la enseñanza, las doctrinas de ustedes. Ustedes deberían explicar mejor esta situación. A mí me queda muy claro, yo nací ciego, fui ciego, hoy veo. Versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, eso es evidente, obvio. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ahí se le oye y le da bendición. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. No es pecador, hace semejante milagro, pero viene de Dios. A lo que responden allí los altos dirigentes de la nación. Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y lo expulsaron. ¿Notamos? Hago esta reflexión, mis amigos. ¿A qué se debe la diferencia del firme testimonio del hombre que le valió que lo patearan, lo expulsaran, con el débil testimonio de los papás, que ellos preferían permanecer en la sinagoga negando al individuo, al hombre, al curador que había hecho esta obra, negando al doctor? ¿Cuál era la diferencia? Acá hay una. Un encuentro personal que cada cual tuvo con el Cristo. En el caso del hombre, él habló con él, Jesús habló con él, le sintió palpar los dedos, le dio la orden, aceptó, ese contacto marcó la diferencia. En el caso de los papás, no tuvieron jamás un encuentro. Escucharon la historia de otro, en este caso del hombre, en lugar de creer en la historia. Ellos prefirieron tomar una decisión más fácil, que es protegerse allí entre los amigos, la sociedad, el ambiente en que se movían, para no ser catalogados de, este es otro de los fanáticos, de los seguidores de ese alocado, endemoniado, Cristo el Nazareno. Recuerden que esta expresión aparece en Marcos capítulo 3, cuando dice que por Belcebú hace los milagros que hace. Hoy en nuestros días pasa algo similar. ¿Cuántos de nosotros pretendemos cuidar el honor, que nosotros nos llevemos bien con nuestros amigos, con nuestros prójimos? ¿Cuántos hay que en aras de llevarnos bien con los demás, hacemos lo que cuenta esta historia? Negar los hechos, en lugar de entregarse allí a los hechos. Bien, esto pasa, es la razón del testimonio evasivo. No tuvieron encuentro con Jesús.
Nos puede pasar a nosotros. Podemos hablar de Dios como que lo hemos escuchado de alguien, pero de un Dios personal que nos beneficie, que nos ayude, hasta que no lo sintamos, no podemos hablar. Pero la historia no termina acá. Miremos el desenlace precioso, el encuentro de Jesús tanto con el ex ciego como con los altos dirigentes, con uno en particular. Seguimos leyendo entonces San Juan capítulo 9. Oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Es decir, el Mesías era el nombre que se le daba también. Responde él: ¿y quién es Señor para que yo crea en él? Y Jesús, mirándole los ojos, claramente le dice estas palabras: pues lo has visto y el que habla contigo, ese es. Allí el hombre entonces prestó atención al escuchar el timbre de voz. Nunca lo había visto antes. Recordemos, Jesús puso barro y desapareció. Y el hombre al volver perdió de vista a su curador, nunca lo pudo identificar. Pero el timbre de voz del hombre que le habló cuando estaba ciego y ahora que está sano, inmediatamente lo asoció. Este es el hombre que me curó. ¿Y cuál fue la reacción del hombre? Se arrodilló, dice el texto. Miremos ahí entonces. Y él dijo: creo, Señor, y lo adoró. Se arrodilló. En eso Jesús va a pronunciar estas palabras y pasa un fariseo. Escuchemos. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, que dicen ver, sean cegados. Pregunta entonces un fariseo. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto dicen: ¿acaso nosotros somos ciegos? Miremos la contundente respuesta que hasta el día de hoy resuena. Jesús responde: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero el problema de ustedes es otro. Mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Es decir, yo puedo ver, no necesito. Mis queridos amigos, ¿logramos captar este mensaje final de Jesús? Si ustedes fueran ciegos, yo podría entender que tienen sus situaciones y se les va a ayudar. No tendrían pecado, no tendrían acusación, culpa. El problema de ustedes es otro. Ustedes dicen que son los religiosos que enseñan sus prácticas. Vemos, podemos enseñar, entendemos, pero al rechazar la fuente de luz, ustedes no entienden nada, están ciegos. Hoy en nuestros días pasa algo similar. Hoy Dios desea revelarse. Acordémonos que Jesús es luz de las naciones, que Él vino para dar vista a los ciegos y luego apertura de la cárcel a aquellos que están ciegos, aprisionados. Y el fariseo siguió adelante en su cárcel, apremiado por su negativa de aceptar la obra de este hombre que atacaba las creencias populares como eran esas prácticas rabínicas inventadas por los hombres. Jesús no pudo revelarse a ellos, pero Él puede revelarse a nosotros. Se puede revelar a usted. La invitación que hacemos con esta serie, Descubriendo al Mesías de las Profecías, es que en cada historia usted vea lecciones. Que este mismo Jesús que apareció en la tierra, se aparece hoy, cumpliendo la profecía. Él es el regalo de Dios, le dijo a la samaritana, que va a cumplir lo que allí la profecía decía, lo que Dios tiene en su bondad con nosotros. Y la bondad de Dios es: vengo a ser luz de las naciones, a abrir los ojos del ciego. Y si en nuestro caso sentimos que necesitamos bendición de Dios, acerquémonos, aprovechemos esta bondad de Dios que quiere darse al hombre, darse a usted, darse a mí. Que conozcamos las profecías, que estudiemos sus cumplimientos, recibamos el beneficio, es la mejor decisión que podemos hacer en nuestras vidas. Así, amigos, les hacemos la invitación y quedamos en sintonía hasta la siguiente emisión, y gracias otra vez porque nos acompañaron. En un principio, la creación del Padre y del Hijo era feliz. Yahweh dijo: de toda planta que dé semilla sobre la tierra, y de todo árbol que lleve fruto y semilla, le será de alimento. Pero con la llegada del pecado, se introdujeron alimentos que pervirtieron nuestro organismo, y la esperanza de vida comenzó a disminuir. El fin parecía inevitable.
Sin embargo, la promesa de volver a ese feliz estado aún se mantenía vigente. Nuestro Salvador vino para darnos vida y en abundancia. Los remedios naturales que nos provee nuestro Creador devolverán a nuestro cuerpo la vitalidad que perdimos y nos prepararán para encontrarnos nuevamente con Él. Aprendamos juntos cuáles son los secretos de una vida feliz. OLAM 7, Televisión Internacional, sanando, educando y reconciliando. www.olam7.tv